Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sexta exposición del séptimo seminario de evaluación matemática. En esta ocasión nos acompaña el doctor David García. El tema de su exposición es matrices y polinomios aleatorios. Algunos de los datos de nuestro expositor del día de hoy es que realizó el pregrado de física en la Universidad Católica en el Perú. Realizó maestría en matemática y actualmente se encuentra haciendo el postdoctorado en Aix-Marseille University. Bueno, espero haberlo pronunciado bien, sinceramente. Bueno, le cedo la palabra. Buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Les quería contar sobre un tema que bueno, tiene motivación simplemente por el hecho de conocer los objetos matrices o polinomios. Sí, siempre que tenemos una noción, podemos hacer aleatoria esta noción. Entonces, bueno, les voy a contar sobre matrices polinomios aleatorios. Primero hablaré sobre un poco de probabilidad, que, em, bueno, algunas nociones para, como repaso, si no, también para conocerlas, si es que no, si no las hemos visto antes. Y bueno, luego hablaré sobre los modelos y sobre algunos resultados interesantes ahí. Ya. Cuando hablamos de probabilidad tenemos dos opciones. O intentamos hacer las cosas de manera intuitiva, no necesariamente rigurosa, pero igual con un sentido claro. O intentamos hacerlo de manera rigurosa, con matemática, hablando de teoría de la medida, de sigma álgebras y de varios teoremas. Cualquiera de las dos está bien, cualquiera de las dos tiene sentido. Eh, Al final necesitamos las dos para entender probabilidades. No podemos quedarnos en la parte rigurosa y realmente no entender lo que está pasando, pero tampoco podemos quedarnos en la parte intuitiva y no llegar a definir bien los objetos porque ahí nos podemos perder. Entonces, eh, en un primer momento podemos hablar de las cosas de manera intuitiva y mientras vayan aprendiendo los temas de teoría de la medida o de probabilidad, podemos hablar de cosas de manera más precisa. Pero lo interesante es que siempre se puede hablar de manera intuitiva. En varios temas, en probabilidad, en geometría, en análisis, siempre hay una parte intuitiva. Entonces, ¿qué son los objetos importantes para nosotros? Es la noción de elemento aleatorio. Es una noción que tenemos eh, desde hace mucho tiempo, cuando, por ejemplo, lanzamos una moneda y sale cara o cruz, y decimos, bueno, tiene la misma probabilidad de salir cara que de cruz, o lanzamos un dado y sale un número entre el 1 y el 6, y decimos, tiene la misma probabilidad de haber salido 6 que 1. Tenemos una noción de elemento aleatorio, de objetos aleatorios. Más precisamente vamos a hablar, por ejemplo, de objetos aleatorios en Rn, en Cn, o podemos hablar de funciones continuas aleatorias, funciones holomorfas aleatorias, cualquier objeto matemático podríamos intentar hacerlo aleatorio. Luego, cada uno de estos objetos aleatorios, ¿qué quiere decir que sea un objeto aleatorio? Quiere decir que podemos hablar de la probabilidad de que esos objetos pertenezcan a cierto conjunto, un cierto subconjunto del conjunto de todas las posibilidades. Estas probabilidades se conocen como leyes o distribuciones. Y bueno, en el contexto de teoría de la medida son medidas que satisfacen ciertas propiedades. Pero intuitivamente simplemente es la noción de probabilidad que tenemos. Y por último, algo muy importante también es construir elementos aleatorios a partir de otros. Vamos a dar un ejemplo ahora. Bueno, ese es el ejemplo del dado. Tiramos un dado que es no trucado. Tenemos la misma probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces definimos la variable aleatoria como el número que obtenemos del dado. Como digo, este es un elemento aleatorio de este conjunto y su ley estaría dada por esto. La probabilidad de que D sea 1, por ejemplo, es un sexto. La probabilidad de que D sea 2 es un sexto. Y así.
Entonces hemos hablado de variable aleatoria y de la ley de la variable aleatoria. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir construir una nueva variable aleatoria a partir de otras? Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el resultado del dado y podemos preguntarnos sobre la paridad. Hacemos D módulo 2, es decir, hacemos P que sea igual a 0 si D es par, o que sea igual a 1 si D es impar. Esta es una nueva variable aleatoria. Y nos podemos preguntar otra vez por su ley. ¿Cuál es la probabilidad de que P sea igual a 0, por ejemplo? P es igual a 0 si D es par. Sí, solo si D es par. Entonces necesitamos entender la probabilidad de que D esté en el conjunto de 2, 4 y 6. Pero la probabilidad de que D esté en el conjunto 2, 4 y 6 es la suma de las probabilidades de que D sea igual a 2 o D igual a 4 más D igual a 6. Es decir, un sexto más un sexto más un sexto, que es un medio. Esto es más o menos la intuición que tendríamos de probabilidad. Sumar cosas disjuntas, bueno, sumar probabilidades de eventos disjuntos para obtener la probabilidad de la unión. Entonces la probabilidad de que la paridad sea 0 es un medio. Bueno, ese es un caso discreto, sencillo, clásico. Ahora podemos hablar un poco más difícil. Un elemento aleatorio X en Rn tiene densidad ρ, que es una función de Rn, si la probabilidad de que X pertenezca a cierto conjunto A se puede calcular como la integral de ρ en A. Este A tiene que satisfacer ciertas condiciones, como ser medible, pero si no conocemos esto, no importa mucho. La idea es que A es un conjunto, por ejemplo, basta tomar todos los rectángulos para que ρ sea la densidad de X. Rectángulos son productos de intervalos. Y esta integral, si ρ es continua, por ejemplo, o continua con ciertas discontinuidades sencillas, esta integral es la integral que conocemos de Riemann. Bueno, a partir de este X podemos otra vez conseguir construir funciones de X, nuevos objetos dependientes de X. Tomamos una función de Rn a Rm y construimos la variable f de X, que es, si obtuvimos X, hacemos f de lo que obtuvimos. F de X es algo que también va a ser aleatorio porque X es aleatorio. Esa es la intuición que tenemos que tener o que podríamos tener. Y podemos preguntarnos entonces cuál es la probabilidad de que f de X pertenezca a cierto conjunto B. Pero f de X pertenece a B es lo mismo que decir que X pertenece a f a la menos 1 de B. F a la menos 1 de B es justo el conjunto de todos los puntos que tienen imagen en B. Entonces, estas dos afirmaciones son la misma. Pero aquí ya podemos usar esto. La probabilidad de que X pertenezca a f a la menos 1 de B es la integral de f a la menos 1 de B de ρ en f a la menos 1 de B. Entonces podemos entender la ley de f de X utilizando otra vez este ρ, pero ahora integrándolo sobre otro conjunto. Como ejemplo, que va a ser el ejemplo más importante para nosotros, es el de una distribución gaussiana compleja. Y esta va a ser una variable en C, o sea, un número complejo aleatorio, con densidad esta de aquí, que es la exponencial de menos. Esta es la norma al cuadrado del número. Este número es un número complejo, X es la parte real, Y es la parte imaginaria. Acá tenemos la norma al cuadrado de este número, y esta dividido entre pi porque es solamente la normalización. Recordemos que la integral de esto tiene que ser 1, porque la probabilidad total va a ser 1. Esta es una gráfica de esta función, y esta es la gráfica si tomamos un plano vertical que corta el cero. Bueno, esto es, queremos hacerlo de manera un tanto rigurosa, pero si nos gusta, por ejemplo, la programación, podemos usar
MATLAB o matemática, en este caso esto es en matemática, y para construir una realización de una variable gaussiana compleja, podemos hacer su parte real, en el caso de matemáticas sería random variate normal distribution 0, 1, 0 es la media y 1 es la varianza, más i, que sería el i complejo, por random variate, lo mismo, pero que nos va a dar otra variable real gaussiana. Y la normalización sería dividir esto entre raíz de 2. Esto nos va a dar una variable aleatoria con esta densidad. Por último, en el repaso de probabilidad, es importante la noción de independencia. Intuitivamente, la noción de independencia es tenemos x1, xk, variables aleatorias, pero conocer x1 no nos dice nada sobre lo que pasa con x2, o con lo que pasa con x3, o conocer x1, x2 no nos dice nada sobre lo que pasa con xk. Conocer un conjunto finito de ellas no nos dice nada sobre lo que pasa para una variable que no está en ese conjunto. Más precisamente, si, por ejemplo, estas variables tienen densidad, ρ1 hasta ρk, estas son independientes si el producto es la densidad de x1 hasta xk. Esa es prácticamente una definición donde estamos asumiendo que son variables con densidad. Pero lo que realmente sucede es esto de aquí, que es que bueno, si usamos esta definición, podemos ver que la probabilidad de que x1 hasta xk pertenezca al producto de conjuntos, rectángulos si queremos, esta probabilidad es igual al producto de probabilidades. Esta definición nos dice exactamente esto acá, para todo conjunto A1 hasta acá. Y bueno, esta es realmente la definición de independencia que deberíamos de usar, pero esto es equivalente si hablamos de variables con densidad. Pero otra vez, lo importante es la intuición, que es lo que sabemos de ciertas variables no nos dice nada sobre otras variables en este conjunto de variables independientes. Ahora sí, estamos listos para hablar sobre ciertas matrices, bueno, una sucesión de matrices aleatorias y polinomios aleatorios. Empezamos con polinomios aleatorios. Estos se llaman polinomios de Katz. Elegimos para ello n más 1 gaussianas complejas independientes, es decir, n más 1 variables complejas de distribución gaussiana compleja, que son independientes. O sea, este vector de n más 1 variables tiene densidad el producto de las densidades. La idea es que, como dije antes, saber algo sobre una no nos dice nada sobre la otra. Y para generar estas n más 1 variables independientes, lo que podemos hacer es este código en matemática, por ejemplo. De acá, la única diferencia con lo anterior es que hemos puesto n más 1 porque queremos que hayan n más 1 variables. Luego definimos el polinomio de Katz como el polinomio con coeficientes, estas variables. La pregunta, o lo que nos va a interesar es, ¿cuáles son las raíces de este polinomio de Katz? Estas raíces, como los coeficientes son aleatorios, estas raíces van a ser números aleatorios. Entonces, no podemos decir qué raíces van a ser, podemos decir qué probabilidad hay que estas raíces estén por cierta región o por cierta otra región, cosas de ese estilo. Aquí tomamos, bueno, esto lo hemos hecho con matemáticas, simplemente usé el código, este código para generar a las variables, después simplemente lo puse como parte de un polinomio y ahí las raíces y lo grafiqué. Entonces estos son los ceros
o las raíces de un polinomio de Katz para n igual a 1000. ¿Y qué es lo que vemos? Es que parecen acumularse en esta circunferencia. Pues es algo que bueno, a simple vista, solo por ver el polinomio, no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Solo viendo esto, ¿por qué tendría que acumularse en una circunferencia? Bueno, pero eso es lo que parece estar pasando. Luego, ya hablamos de polinomios de Katz. Ahora podemos hablar de matrices de Ginibre, que son solamente matrices con coeficientes, otra vez gaussianos, complejos e independientes. Una matriz n por n, con todos sus coeficientes independientes, complejos. Bueno, para simular esto, podemos usar otra vez la matemática y ponemos n, n, que sería para hacer una matriz n por n. Entonces, o entendemos esto matemáticamente y vemos esto como, no sé, una función sobre un espacio medible hacia el espacio de matrices y ese tipo de cosas, o simplemente usamos matemática y la generamos con este código. Claro que no es tan preciso, pero nos da la idea. ¿Qué nos interesa sobre esta matriz? Otra vez lo que nos interesa es las raíces del polinomio característico, que son los autovalores de la matriz Gn. Podemos simular estos autovalores y aquí lo que he hecho es dividir cada autovalor entre raíz de n para que ahora estén en este cuadrado de menos 1.5, 1.5. Lo que vemos es que estos autovalores parecen acumularse en el disco o en el círculo de centro 0 y radio 1. Bueno, ahora en el caso de polinomios de Katz veíamos una circunferencia. En el caso de matrices de Ginibre vemos un círculo. En verdad podemos construir también un polinomio, que son los polinomios de Weil, que son construidos de manera análoga que en el caso de polinomios de Katz, solo que dividimos entre raíz de, k factorial. Es un cambio que hacemos en los coeficientes. Y nos preguntamos por las raíces de omega n, que son los polinomios de Weil. Y lo simulamos y obtenemos también, como en el caso de matrices de Ginibre, obtenemos que los autovalores se acumulan, bueno, las raíces se acumulan en un círculo. Otra vez tenemos que dividir entre raíz de n. Entonces, para polinomios de Katz se acumulan en una circunferencia sin dividir entre raíz de n, no dividimos entre nada. Para polinomios de Weil se acumulan en un disco, habiendo dividido entre raíz de n. Y para autovalores de una matriz de Ginibre se acumulan también en un disco. Entonces queremos entender esta idea de que se acumulan en un disco o en una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Lo que queremos entender es la proporción de puntos que hay en ciertas regiones. Bueno, estoy enunciando aquí un hecho que no es fácil de demostrar. Bueno, bueno, en verdad, el primero y el último son, a pesar de que la fórmula sea mucho más complicada, son mucho más sencillos de demostrar que el segundo. Pero ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que si tomamos las raíces de un polinomio de Katz, esos van a ser n puntos, en principio aleatorios, n puntos aleatorios. Estos n puntos aleatorios, si los ordenamos adecuadamente, los ponemos en un vector y van a tener esta densidad. Van a ser puntos, un vector aleatorio en C a la n con esta densidad. Para autovalores de Ginibre lo que pasa es que van a tener esta densidad y para raíces del polinomio de Weil van a tener esta densidad. Estas son fórmulas un poco complicadas. Bueno, esta es la más sencilla de las tres, pero la más difícil de conseguir. Lo importante de estas es que tenemos este término producto de normas
de diferencias. Hacemos z1 menos z2, z1 menos z3, hasta z1 menos zn, y después z2 menos z3, y así, todas las diferencias, contadas dos veces, y hacemos el producto de las normas. Esto aparece en los tres casos. El otro término que aparece es la exponencial de cierto factor. Exponencial de cierto factor, exponencial de cierto factor. Bueno, en verdad aquí la exponencial es un poco tramposa porque hemos puesto un logaritmo. O sea, en verdad no es una exponencial, pero nos convendría ponerlo como exponencial. Más adelante veremos por qué es importante ver las cosas como la exponencial de algo. En verdad ese producto también es la exponencial de algo que vamos a verlo más tarde. Para, sería interesante entender por qué sale cierta razón por la cual sale este producto, y esto lo dejo como ejercicio. Bueno, después les voy a pasar las diapositivas si desean para que vean los ejercicios. Recordemos que primero todo polinomio puede ser factorizado. Si tenemos un polinomio de grado n y si a sub n es diferente de 0, bueno, esto quiere decir que el polinomio es exactamente de grado n, entonces podemos factorizarlo de esta forma, donde lambda y son las raíces del polinomio, y a sub n simplemente es el factor que hemos factorizado de todas. Entonces, definamos esta función, que es la función que lleva las raíces, y el último coeficiente, el coeficiente de grado mayor, a los coeficientes del polinomio. Y el ejercicio es de demostrar que la derivada de esta función en cierto punto lambda 1, lambda n hasta an, el determinante de esto, norma al cuadrado, se puede ver, satisface esta igualdad. Es el producto de diferencias, de norma de diferencias por este coeficiente a sub n al cuadrado a la n. Y ya. Esto, otra vez, no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil y es un ejercicio interesante para hacer. Y explica más o menos qué es lo que pasa, por qué aparecen este término y ese término, bueno, y ese término más o menos en estos casos. Bueno, en verdad explica por qué aparecen estos términos en el caso de polinomios aleatorios. No tanto en el caso de autovalores, pero es algo parecido. ¿Y por qué explica? Bueno, porque acá queremos ver los autovalores y conocemos los coeficientes y hacemos el cambio de coeficientes a autovalores usando el determinante de la derivada, que es lo que hacemos para hacer un cambio de coordenadas en una integral, un cambio de variable. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿por qué quería escribir la densidad explícita de estos autovalores o de estas raíces? Vamos a hablar sobre el método de Laplace para un caso sencillo. ¿Qué es el método de Laplace? Bueno, primero tomamos una función v en el intervalo 0,1 para simplificar, una función real, tal que tiene un único mínimo en x0. Bueno, en este caso, esta función tiene un único mínimo en este x0 de aquí. Ahora, para beta positivo, consideramos x beta, que es una variable aleatoria en el intervalo 0,1, que tiene densidad exponencial de menos beta v. Claro, estoy hablando solamente entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir que tenga densidad esto? Quiere decir que la probabilidad de que x beta pertenezca al intervalo a b es la integral de rho beta de a b. Y que es lo mismo por la definición que he puesto aquí, que la integral de a b
de esta exponencial entre la integral de 0 a 1 de esta exponencial. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar otro ejercicio, que es lo siguiente. Si otra vez, si este b tiene un único mínimo en x0, que es un punto entre 0 y 1, entonces, si x0 está fuera del intervalo AB, esta integral es mucho más pequeña que esta integral de aquí. Es decir, la integral de A a B dividida entre la integral de 0 a 1 tiende a 0, cuando beta tiende a infinito. Pero si x0 pertenece al intervalo abierto a B, entonces la integral tiende a 1. Bueno, la integral dividida entre la otra integral tiende a 1. En verdad, como una pista, este segunda afirmación la podemos obtener de la primera. Entonces, lo importante es conocer la primera. Y para saberlo, pues, pueden intentar hacerlo o pueden buscar en Wikipedia método de Laplace y ahí sale de todas maneras. Pero lo que nos importa es la siguiente interpretación. Recordemos que, otra vez, el cociente de integrales es la probabilidad. La probabilidad de que x beta pertenezca a AB es el cociente de la integral entre a b y la integral entre 0 y 1. Entonces lo que tenemos es esto. Si hacemos el ejercicio, lo que hemos demostrado es que si x0 no pertenece al intervalo AB, entonces la probabilidad de que x beta pertenezca a AB tiende a 0. Y si x0 pertenece a AB, entonces la probabilidad de que x beta pertenezca a AB tiende a 1. Es decir, tenemos un intervalo a B, y acá tenemos, por ejemplo, el x0. Entonces, si este es x beta, y tenemos bueno, esto no salió bien, pero si tenemos este x beta, la probabilidad de que x beta pertenezca a este intervalo va a ser muy pequeña cuando beta es muy grande. Pero la probabilidad de que x beta pertenezca a un intervalo que sí contiene al x0 va a tender a 1. Es decir, x beta está probablemente cerca de este x0. Y eso, en este caso decimos que x beta converge a x0 en probabilidad. X beta está muy probablemente cerca de x0, cuando beta tiende a infinito. Ahora, ¿para qué hablamos de este método de Laplace? En el caso, para nosotros, nos va a interesar es el de autovalores de la matriz de Ginibra. Bueno, los otros casos se hacen análogamente, pero es un poco más complicado, así que solamente mencionaré este caso. Primero, si tenemos un vector en C a la n, es decir, Z1 pertenece a C y Zn pertenece al C, o sea, son números complejos, con densidad proporcional a esta expresión, y si dividimos cada uno entre raíz de n, entonces este nuevo vector tiene densidad proporcional a esta expresión. De aquí lo que hemos hecho solo es multiplicar por n esta suma. Eso es lo que va a pasar si hacemos un cambio de variable. Ahora, lo importante es ver que esta expresión la podemos escribir como la exponencial de menos algo. Y este algo es n al cuadrado por hn, donde hn es esta expresión de aquí. Bueno, aquí lo que hemos hecho simplemente es este producto, lo hemos escrito como la exponencial de un logaritmo, y hemos hecho que aparezca este logaritmo aquí. Y aquí hemos puesto n al cuadrado porque queremos dividir entre n al cuadrado acá, y lo que nos va a hacer también, debido a este n aquí, tener que dividir entre n aquí. ¿Para qué hacer todo esto? Bueno, lo que pasa es que esta expresión 1 entre n al cuadrado por la suma de logaritmos converge en cierto sentido a esta doble integral.
para ρ general. Cierta función de n variables, cuando n crece, va a ser una función de muchas variables que va a converger a una función ya no de variables, sino de funciones. Entonces tenemos que estas expresiones convergen a esta integral y estas expresiones convergen a esta integral. Y para eso es que necesitamos este 1 entre n aquí y este 1 entre n al cuadrado aquí. Entonces, esta exponencial de menos n al cuadrado por hn es prácticamente una exponencial de menos n al cuadrado por h, sin el n. Y si recordamos lo que mencioné antes sobre el método de Laplace, lo que querríamos para entender qué es lo que pasa con este sistema es minimizar h. No, era minimizar hn, pero el hn tiene cierto límite h. Querríamos minimizar este h. Y lo que pasa es esto, que la densidad ρ que minimiza h es la densidad de la medida uniforme en el disco. Y es por eso, esa es una razón por la que puede explicar, o que explica que esos autovalores se acumulan en este disco de aquí. ¿Qué quiere decir más precisamente? Que bueno, si tomamos cualquier rectángulo, por ejemplo, y tomamos las matrices de Ginevra, entonces la proporción de autovalores normalizados por raíz de n que están en este rectángulo converge al área de este rectángulo en el disco. Es decir, tenemos acá el disco, tenemos un rectángulo, y lo que dice es que si queremos ver cuántos autovalores hay en este rectángulo, en proporción, o sea, dividido entre n, esta proporción va a converger a el área de esta región de aquí. Y eso es más o menos lo que explica por qué aparece el disco. Solamente nos importa la parte que está en el disco y es el área realmente. Esta convergencia aquí, ¿en qué sentido es? Bueno, es en sentido, es en probabilidad, que es el tipo de convergencia que mencioné hace unas diapositivas. Bueno, la idea simplemente es que esta proporción de puntos tiende a, a esta medida uniforme en el disco o en el círculo. Y eso es lo que veíamos en la imagen. Tenemos una imagen que nos dice algo y queremos entender qué quiere decir realmente, o en términos más o menos precisos qué quiere decir. Y esto es una manera de escribirlo, pero al final lo que tenemos es la imagen. Algo muy importante para tener en mente es eso, es la intuición. Bueno, podemos preguntar lo mismo para los autovalores de las raíces de los polinomios de Weyl. Y pasa lo mismo, pasa que las raíces, la proporción de raíces, bueno, raíces normalizadas, tiende otra vez a el área del cuadrado o rectángulo en el disco, intersectada con el disco. Es para el caso de Weyl. Y para el caso de Katz, no, para el caso de Katz vemos acá una circunferencia. Entonces lo que está pasando es que otra vez tenemos la circunferencia, tenemos un rectángulo. Nos preguntamos sobre los puntos que están, bueno, las raíces del polinomio de Katz que están en este rectángulo, la proporción a qué converge. Y lo que va a converger es a la longitud de este arco. La longitud de este arco que está contenido, bueno, que intersecta a este rectángulo. Y esto es lo que estoy escribiendo aquí. Esta es la longitud del arco, de una manera un poco complicada, pero eso es lo que es. Es la longitud del arco. Y eso al final lo que está diciendo es que estas proporciones convergen a la medida uniforme o la probabilidad uniforme sobre la circunferencia. Circunferencia con centro 0 y de radio 1. Entonces ya entendimos
El primer punto, ¿por qué vemos estas figuras disco o circunferencia aparecer? Acá tenemos, este es el caso de autovalores de una matriz de Ginibre, raíces de un polinomio de Weil y raíces de un polinomio de Katz. Podemos preguntarnos ahora, bueno, si vemos el caso de Ginibre, otra vez, Ginibre y Weil, acá lo que hemos hecho es dividir todo entre raíz de n. ¿Qué pasa si no dividimos entre raíz de n? ¿Qué pasa si, bueno, en esta imagen, qué pasa si hacemos un zoom, si nos acercamos? Lo que vamos a ver es esto. En el caso de Ginibre es esto, y en el caso de Weil es esto de aquí. Son puntos aleatorios. En este caso hemos agarrado un cuadrado de 0 a 15, menos 15 a 0, y el otro caso también. Hay diferencias entre estos dos que podemos ver en la imagen. Este parece, al menos por la imagen, ser un poco más ordenado que este de aquí. Y en verdad, lo que obtenemos en esta parte es diferente que lo que obtenemos aquí. Pero ¿cómo podemos entender qué es lo que obtenemos en el caso de Ginibre y en el caso de Weil? Es una pregunta importante en principio, pero interesante al final también. Bueno, ¿qué quiere decir que tenemos ahí? Si consideramos un rectángulo de los números complejos, la pregunta que tenemos que hacernos, que podemos hacernos es, ¿cuál es la cantidad de puntos que hay en este rectángulo que son autovalores de la matriz de Ginibre? O también, ¿cuál es la cantidad de puntos en este rectángulo que son raíces del polinomio de Weil? Muy bien, esta cantidad de puntos, ya que las matrices de Ginibre son aleatorias, esta cantidad de puntos es una variable aleatoria que toma valores enteros, positivos o no negativos, y esta cantidad de puntos también es una variable aleatoria. Y la pregunta es, ¿qué sabemos de su límite? O en qué sentido entendemos el límite de estas variables aleatorias? ¿O qué podemos decir sobre ellas? ¿Cómo caracterizar su límite? Ahora, tenemos dos opciones. O bueno, la opción más elegante o bonita podría ser definir qué quiere decir una configuración de puntos. Sería un nuevo tipo de objeto que no es necesariamente estándar, pero que nos ayudaría a entender qué es lo que pasa. Pero implicaría una definición, entender conceptos un poco más complicados. Es eso, o entendemos directamente el límite de cierta forma. Entendemos realmente lo que podemos decir de esta variable aleatoria o de esta variable aleatoria. Realmente lo que podemos decir. Entonces empezaremos por la segunda y después iremos a la primera de nuevo. Bueno, para la segunda necesitamos entender, bueno, no es para la segunda, es en general para la segunda y la primera. Lo que necesitamos es, en el caso de Ginebra, entender esta densidad. Recordemos que esta es la densidad de los autovalores de una matriz de Ginebra. Y como ejercicio, porque no puedo hacerlo aquí, les dejo demostrar que esta densidad puede escribirse como el determinante de una matriz n por n. Esta matriz está formada por la función kn de dos variables complejas, definida de esta forma, y la entrada ij de esta matriz es kn de zi, zj. Vemos aquí esta suma que parece un poco extraña, pero realmente si miramos bien, esta suma es como la serie exponencial truncada. Recordemos que la serie exponencial es algo a la k dividido entre k factorial. Entonces esto es la serie exponencial truncada de z, y w rayita es el conjugado de w. Ya. Podemos demostrar que este kn es una función de dos variables interesante. Satisface estas dos propiedades. O para los que conocen o les interesa este tipo de cosas, lo que pasa es que k sub n
es una proyección, es el núcleo o el kernel de una proyección ortogonal. Esto aquí es realmente composición de dos proyecciones. Bueno, no es tan importante ahorita, lo único que importa es, tenemos estas dos fórmulas que se pueden demostrar usando esta fórmula de K sub n y simplemente integrando. Y con estas podemos demostrar esta igualdad, que dice que la integral del determinante de esta matriz K por K, si integramos solamente en la variable zk, es una integral sobre los números complejos, es cierta constante por el determinante de la matriz que ahora es K-1 por K-1. Bueno, para demostrar esto podemos usar, por ejemplo, la fórmula de Leibniz para el determinante. Podemos escribir el determinante de forma explícita y demostrar esto directamente. Y ya que tenemos esto, podemos usar inducción y ver que el determinante dividido entre n factorial tiene integral 1. Bueno, ¿y por qué queremos esto? Bueno, lo que pasa es que el determinante, como dije antes, es esencialmente la densidad. Y recordemos que la densidad tiene que tener integral 1. Lo que nos dice que la densidad es exactamente el determinante entre n factorial. La densidad de los autovalores de la matriz de Ginebra. Ahora, ¿para qué nos sirve esta manera de escribirlo? Bueno, lo que pasa es que si consideramos K rectángulos disjuntos 2 a 2, o K en general conjuntos medibles, si queremos, disjuntos 2 a 2, y consideramos el número de puntos de autovalores en CI, que lo llamamos Michi sub NCI, podemos ver que la esperanza, esto no lo he definido, pero si saben ya qué significa, pueden entender esta fórmula. Si no saben, al final la idea es que la esperanza es simplemente una integral. O en este caso, ya que estas variables son variables discretas, podemos decir que la esperanza es una suma de los posibles valores por las probabilidades de esos valores, que es algo que probablemente ya hayan visto. Entonces lo que podemos demostrar es que esta esperanza se puede escribir con el determinante de una matriz K por K. Y esta matriz K por K depende de K sub n, o integrada en C1 hasta C. Bueno, recordemos que acá estos rectángulos son disjuntos 2 a 2. ¿Y ahora qué? ¿Para qué queremos escribir esto como determinante? Lo que pasa es que este K sub n, tiene un límite, claro. El límite es si hacemos n infinito. Si hacemos n infinito, esta serie es la serie exponencial. Entonces el límite de K sub n es este K, que es exponencial de z w conjugado por estos términos entre pi. Y ya que este Kn tiene un límite, entonces podemos simplemente tomar el límite de esta expresión, intercambiamos límite con integral usando teoremas de convergencia, y obtenemos que esta esperanza converge a la integral del determinante de este K. Bueno, esta matriz K por K formada por este K mayúscula. Entonces, eso es lo que podemos entender. Un poco complicado porque hemos tenido que hacer un montón de ejercicios, hemos dejado muchas cosas sueltas, pero la idea al final es que estos autovalores de la matriz de Ginebra pueden entenderse en el límite con esta función K. Esta función K nos ayuda a entender los autovalores de la matriz de Ginebra cuando n, que es el tamaño de la matriz, tiende a infinito. Muy bien. ¿Y qué podemos decir interesante de este límite? Lo que podemos decir es que hay cierta invariancia bajo traslaciones, que en este caso no tiene mucho significado porque lo único que tenemos es esta integral extraña. Pero lo que pasa es esto. Lo que pasa es que si tenemos rectángulos, C1 hasta CK, cualquier rectángulo, disjuntos, 2 a 2, y tomamos un número complejo, vamos a definir los trasladados de estos rectángulos como CI superíndice B,
que es CI más B, o sea, los Z que pertenece a CI más este número fijo B. Entonces, lo que podemos demostrar es que este límite, recordemos que este límite está por una integral del determinante, que es lo que vemos aquí. Este límite es igual a este límite. Y esto es esencialmente la invariancia bajo traslaciones. Límite del objeto trasladado es lo mismo que el límite del objeto sin trasladar. Para demostrar esto, nos podemos dar cuenta que el determinante, si hacemos zi menos b y zj menos b, es lo mismo que el determinante sin hacer eso. O sea, el determinante no depende de b. Muy bien. Bueno, esto no tiene mucho significado en este caso, porque hablamos de límites de esperanzas y decimos estas cosas no dependen de b. Eh, tiene sentido, pero no deja parece que faltará algo. Bueno, ahora vamos a ver el caso de polinomios de Weyl, que en realidad es conceptualmente más sencillo, pero tal vez matemáticamente un poco más difícil de... Bueno, no más difícil, sino más... Tiene un poco más estructura, al menos para mí. Y bueno, recordemos que el polinomio de Weyl es este de aquí. Y la pregunta otra vez es, ¿qué podemos decir sobre las raíces, sobre el número de raíces en cierto rectángulo C? Lo que podemos darnos cuenta es que este omega n converge a este omega. Simplemente hacemos n infinito. Omega n tiende a este omega cuando n tiende a infinito. Y esto de aquí es una función holomorfa porque está definida por una serie con radio de convergencia infinito. Podemos verlo. Pero es aleatoria porque cada uno de los a sub k son variables aleatorias, complejas. Bueno, pero si tenemos que omega n tiende a este omega, entonces podríamos intuir que el número de raíces de omega n en este rectángulo C converge al número de raíces de omega bueno, raíces o ceros de omega en el rectángulo C. Y ahora, ¿qué tiene interesante este omega o cómo podemos entender este omega? Bueno, el omega, ya que cada uno de estos a sub k son variables gaussianas, cuando aprendemos sobre estas cosas gaussianas, vamos a poder darnos cuenta que omega de z, que es un número aleatorio, porque hemos fijado el z, sigue una distribución gaussiana, compleja de media cero, o sea, la esperanza de esto es cero, y la covarianza entre omega z y omega w, que está por la esperanza del producto con el segundo conjugado, y que por la misma fórmula es, bueno, la esperanza del producto es sumas, que la podemos escribir así, intercambiando la suma con la esperanza. Tenemos esperanza de productos a sub k por a sub l barra con los coeficientes en el denominador. Y lo que pasa es que a sub k y a sub l son independientes. Si k es diferente de l, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, pero cada uno tiene esperanza cero, entonces es cero. Y solamente nos queda el caso en que k es igual a l. Y en el caso que k es igual a l, la esperanza de a sub k por a sub k conjugado es 1. Por lo que tenemos esta serie, que es e a la z w conjugado. Y lo que pasa es que con estos objetos gaussianos están caracterizados por la covarianza. Es decir, esta función omega está caracterizado por e a la z w conjugado. Otra vez, podemos preguntarnos sobre la invariancia bajo traslaciones en este caso. Bueno, para eso tenemos esta función omega, que es una función holomorfa aleatoria, y vamos a definir el trasladado por un número b. Que este omega b es omega trasladado b. Y lo que sabemos, recordemos que es
que omega de esperanza de omega de z por omega de w conjugado es la exponencial de z w conjugado, lo que implica que usando esta misma fórmula aquí, reemplazando omega de z menos v aquí y omega de w menos v aquí, obtenemos que la esperanza de este producto es la exponencial de z lo reemplazamos por z menos v, w lo reemplazamos por w menos v, y nos queda e a la z w conjugado por cierto término. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, lo que podemos hacer es pasar estos términos a la izquierda, meterlos todos aquí, y definir este omega tilde como omega v, este término e a la z de conjugado lo hemos pasado para aquí, y una parte de esto, por eso lo dimos entre dos, una parte de esto lo hemos pasado también para aquí. Y lo que nos damos cuenta es que esta esperanza del producto, ahora con omega tilde, es e a la z w conjugado. Pero este e a la z w conjugado es el mismo que la esperanza del producto en este caso. Y eso implica que omega tilde, ya que dije que omega está caracterizada por la covarianza, por este e a la z w conjugado, si creen en eso, lo que acabo de escribir nos diría que omega tilde tiene la misma ley, la misma distribución que omega. Pero omega tilde tiene los mismos ceros que omega v, porque la diferencia entre estos dos es solamente un factor no nulo. Entonces, ya que esto tiene la misma ley que esto, los ceros de este omega tilde tienen la misma ley que los ceros de omega, en algún sentido. Y los ceros de omega tilde son los mismos que los ceros de omega v, entonces los ceros de omega tienen la misma ley que los ceros de omega v. Es decir, lo que sea que tengamos en el límite es invariante bajo traslaciones. Ya, todo esto ha sido un poco complicado y aparte no tan preciso, y voy a intentar hacerlo preciso de ahora en adelante. Más o menos preciso, pero para eso voy a necesitar hablar un poco de topología y de medida. Entonces voy a asumir de ahora en adelante que puedo hablar sobre la definición de topología y la definición de sigma álgebra. Primero, ¿qué es una configuración de puntos? Bueno, simplemente serían puntos en el plano complejo, en este caso. Tenemos un subconjunto del plano complejo, decimos que es una configuración de puntos, si esto es realmente hecho de puntitos discretos. Es decir, si para todo disco de radio cualquiera, vamos a ver una cantidad finita de puntos de Z, de este conjunto Z, dentro del disco. Entonces siempre, para todo conjunto acotado, vemos una cantidad finita de puntos dentro. Ahora, esto lo llamamos configuración de puntos sin multiplicidad porque en principio podríamos tener un punto encima de otro punto, en cierto sentido. Un punto al que contamos 2 veces o 3 veces. Por ejemplo, cuando hablamos de raíces de polinomios, solemos contar a las raíces con multiplicidad. Es decir, una raíz puede ocurrir 2, 3 veces y así. ¿Y qué es la multiplicidad? Podemos definir la multiplicidad como una función que nos indica exactamente la multiplicidad. Una función del conjunto Z que toma valores mayores o iguales que 1, enteros, y que llamamos multiplicidad. Y entonces es una configuración de puntos que a secas, o si queremos podemos agregarle el adjetivo, el calificativo con multiplicidad. Es un par subconjunto de C que satisface esta propiedad con función multiplicidad. Pues tenemos esta noción que es clara intuitivamente. Tenemos puntitos discretos, tal que en cualquier cuadrado vemos una cantidad
finita de ellos, por ejemplo, y que cada punto puede tener cierta multiplicidad. Puede ser que la multiplicidad siempre sea 1 o que sea mayor que 1. Ahora tenemos que pensar en el conjunto de todas esas configuraciones de puntos. Vamos a llamarlo conf C. Es el conjunto de configuraciones de puntos con multiplicidad. Luego vamos a necesitar ciertas definiciones. Para una función f en el plano complejo de soporte compacto. ¿Qué quiere decir de soporte compacto? Que f de z es igual a 0 para z suficientemente lejos del origen, z suficientemente grande. A partir de cierto disco, f es 0. ¿Por qué queremos esto? Porque vamos a definir este f sombrero, que lo que va a hacer es que a cada configuración de puntos va a asociar la suma de f de x, donde x está dentro de los puntos, pero está contado con multiplicidad. Es decir, f de x lo sumamos consigo mismo la multiplicidad de x veces. Esto podríamos escribirlo, si queremos, sin el mu, pero pensando que la suma puede repetirse si x tiene multiplicidad. Muy bien. Y por eso necesitamos, bueno, nos conviene que f tenga soporte compacto, que f sea 0 fuera de un disco grande, porque si no la suma podría ser infinita y no tendría sentido. Entonces, por ejemplo, si f de x es 1 en un conjunto fijo A y 0 fuera de ese conjunto, entonces f sombrero de z, que es por definición esta suma, va a ser suma de unos si x pertenece a z, y bueno, 0, o sea, nada, si no pertenece. O sea, va a ser suma de unos cada vez que x pertenezca al conjunto. Es decir, nos va a contar el número de puntos que hay en Z intersección A. O sea, el número de puntos que hay en A que pertenecen a Z. Y esto con multiplicidad, otra vez. Bueno, esto fue una definición simplemente. Pero ahora lo que queremos es darle a conf de C una topología que vamos a llamar tau. Y para eso queremos entender qué necesitamos de tau. ¿Qué queremos que satisfaga esta topología? Bueno, lo que pasa es que si tenemos puntos y sabemos que estos puntos convergen a ciertos puntos, querríamos decir que este conjunto, esta configuración de puntos, converge a esta configuración de puntos. Eso es lo que querríamos decir. Es decir, bueno, más precisamente, si tenemos x1 hasta xk, k puntos, pero que dependen de n, y si x1 tiende a, bueno, x1n tiende a x1, y hasta xkn que tiende a xk, entonces querríamos que el conjunto, la configuración de puntos zn, converja a la configuración de puntos z dada por los puntos límite. Muy bien. ¿Y cómo escribimos esto? ¿Qué querría decir esto? En particular, lo que tendríamos es que, bueno, ya que x1 converge, bueno, x1n converge a x1, xkn converge a xk, lo que tendríamos es que f de x1n converge a f de x1 si f es continua. Y f de xn converge a f de xk si f es continua. Entonces la suma de esos converge a la suma de f's. Es decir, esto sucede. Pero esto de aquí, bueno, acá falta el sombrerito. Esto de aquí dice que f sombrero es continuo. Más o menos, porque queremos que z, si zn tiende a z, entonces f sombrero de zn tiende a f sombrero de z. Entonces queremos prácticamente que f de z sea, f sombrero sea continuo. Muy bien.
Vamos a tomar la menor topología que hace eso, la menor topología que hace que estas funciones f sombrero para f continua sean continuas. Es decir, tomamos el conjunto de todas las topologías eta, tal que f sombrero es continua para toda f continua, y tomamos tau como la intersección de estas topologías. Esa es la menor topología que hace esto cierto, que hace que f sombrero sea continua para toda f continua. Muy bien, tenemos una topología en el conjunto de configuraciones que nos dice más o menos cuando una configuración de puntos, bueno, es la intuición que podríamos tener de cuando una configuración de puntos tiende a otra configuración de puntos. Tenemos que darnos cuenta que esta noción de topología tiene sentido. Ciertas funciones naturales son realmente continuas. Que esperamos que sean continuas, son realmente continuas. La primera función sería la función que nos da las raíces de los polinomios. Consideramos el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n. Cada polinomio lo podemos escribir como un producto de factores lineales, donde lambda y son las raíces. Y bueno, el grado no necesariamente es n, en este caso es k, que es menor o igual que n. Y por lo tanto tiene k raíces contando multiplicidad. Y definimos las raíces de P como el conjunto de raíces con la multiplicidad, que bueno, a cada raíz le cuenta su multiplicidad. Y el ejercicio, o lo que querríamos que sea cierto, es que esta función de el espacio de polinomios de grado menor o igual que n al espacio de configuraciones de puntos es continua. La función que nos da las raíces de los polinomios es continua. Eso intuitivamente debería ser cierto y se puede verificar. Entonces lo dejo como ejercicio. Luego, sabiendo esto, podemos también verificar que la función que a cada matriz n por n le asocia sus autovalores, claro, contados con multiplicidad, es continua. Entonces tenemos dos funciones que son continuas. La función que da las raíces y la función que da los autovalores. Podemos hacer algo un poco más complicado, que es, tomemos el conjunto de funciones holomorfas, que no son cero, idénticamente, es decir, no son exactamente cero en todos los puntos. Y dotemos a este conjunto de la topología de convergencia uniforme en compactos. ¿Qué es esta topología de convergencia uniforme en compactos? Bueno, si conocemos ya la convergencia uniforme, esta es la topología que nos dice bueno, que una sucesión de funciones converge a una función si converge uniformemente en cada compacto, en cada disco de radio R para R arbitrario. Más precisamente podemos usar esto como conjunto de generadores de la topología. Este supremo es la norma del máximo en este disco. Y decimos que esto es pequeño en este disco, donde F es un punto fijo. Decimos que G está cerca a F si la distancia entre G y F es pequeña en este disco y ya. En este disco de radio R, y el R tiene que ser arbitrario en general. Ya, entonces lo que es que esta es la topología, digamos, una de las topologías naturales en el espacio de funciones holomorfas. Y estoy diciendo aquí no idénticamente ceros, porque lo que quiero es tomar los ceros de la función holomorfa. Recordemos que si tenemos una función holomorfa que es no idénticamente cero, entonces los ceros son, bueno, en este conexo C, los ceros forman conjunto discreto. Y o sea, no tienen puntos de acumulación. Y es más, podemos definir también la multiplicidad de cada cero. Eso también sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que pasa es un teorema que se llama teorema de Hurwitz,
que es que nos dice que la función que asocia a las funciones holomorfas no nulas la configuración de ceros contados con multiplicidad es continua. Este es el teorema de Hurwitz, que es muy conocido en análisis complejo. Este es otro ejemplo de por qué esta noción de topología en el espacio de configuraciones de C tiene sentido. Esta función natural es continua. Bueno, ahora que tenemos ya la topología, podemos definir el sigma álgebra en el espacio de configuraciones, que es simplemente el sigma álgebra de Borel, es decir, el sigma álgebra generado por la topología, y que va a ser un elemento aleatorio de conf de C, es simplemente una función medible de omega a conf de C con este sigma álgebra. Y esto se le conoce como proceso puntual. En particular, lo que tenemos es que los autovalores de una matriz de Ginibre es un proceso puntual y los ceros de los polinomios aleatorios también son procesos puntuales. Entonces tenemos varios ejemplos ya de procesos puntuales, una sucesión de procesos puntuales en realidad. Ahora, ¿cómo podemos usar esto, bueno, lo que hemos dicho antes sobre Ginibre y sobre Weil, para entenderlos un poquito más? Bueno, lo que pasa es que recordemos que tenemos este K. Lo que pasa es que existe un proceso puntual, eta, tal que si A1 hasta acá son disjuntos 2 a 2, la esperanza del número de puntos de eta en A1 por el número de puntos de eta en AK se escribe como esta integral del determinante. Entonces, recordemos que esto es más o menos lo que queríamos, porque teníamos una sucesión de esperanzas que convergía a esta integral. Y ahora lo que tenemos es que esta sucesión de esperanzas converge a esta esperanza. Muy bien. El hecho entonces va a ser que los autovalores de Gn, que son variables aleatorias o elementos aleatorios del espacio de configuraciones de puntos, también llamados procesos puntuales, converge a este eta en ley. Lo que importa más para mí es decir que esto converge en cierto sentido. Pero ¿qué quiere decir en ley precisamente? Si realmente queremos ser precisos, quiere decir que para toda función continua y acotada en el espacio de configuraciones, la esperanza de h de autovalores de Gn converge a la esperanza de h de eta. Esto es convergencia en ley. Esto lo van a ver luego, si no han visto un curso sobre esto, que es la noción natural, digamos, de convergencia en probabilidad, en teoría de la probabilidad. Muy bien. Lo que pasa también es que este eta, la ley de este eta, está caracterizada por K. Entonces tenemos una probabilidad en el espacio de configuraciones de C, que es el límite de las leyes de estos autovalores de Gn. Y esta ley, en un sentido un poco más preciso, que no voy a mencionar ahora, bueno, si desean, me preguntan después y les digo, esta ley es invariante bajo traslaciones. Es decir, existe cierta acción del grupo de traslaciones en el espacio de configuraciones de C, que deja invariante esta ley. Muy bien. Para el caso de Weil, bueno, tenemos algo más sencillo de escribir, que es que las raíces de omega n, que eran los polinomios de Weil, convergen a los ceros de omega. Los ceros de omega es un elemento aleatorio en el espacio de configuraciones, es decir, es un proceso puntual. Tenemos esta convergencia que otra vez es una convergencia en ley. Es decir, otra vez, esto se satisface. Para toda continua en el espacio de configuraciones y acotada,
las esperanzas convergen a la esperanza. Muy bien. Y otra vez este es el dibujito que hemos llegado más o menos a explicar o a entender qué es lo que está sucediendo, más que un mero dibujo. Ahora recordemos los casos. Acá teníamos estas, son los autovalores de una matriz de Ginebra. Por este lado tenemos a las raíces de polinomios de Weyl. Y por este lado tenemos a raíces de polinomios de Katz. Muy bien. Hemos visto qué pasa dentro en estos dos casos. Pero podemos ver que hay una diferencia entre estos dos, muy importante, más que lo que pasa adentro. Es lo que pasa afuera. Vemos que hay ciertos puntos fuera, pero aquí no hay puntos fuera. Y lo que pasa es eso, aquí en el caso de Ginebra, no van a haber puntos en el límite, no van a haber puntos que se queden fuera. Pero en el caso de ceros o de raíces de polinomios de Weyl, sí van a haber puntos que se quedan fuera. Esa es una gran diferencia entre los dos. Y aquí en el caso de Katz, bueno, sí vemos hasta puntos dentro y puntos fuera. Y lo que sucede realmente, no voy a explicarlo tanto aquí, pero los puntos dentro son como los puntos fuera. En verdad, uno es como la inversa del otro, en ley, en distribución. No me voy a interesar por eso ahorita, solo voy a pensar en los puntos de afuera. Entonces pensemos en los puntos de afuera y comparemos los dos casos. Tenemos que en Weyl hay puntos de afuera y en Katz también hay puntos afuera del disco. Muy bien, este es Katz, este es Weyl. Y para tener los puntos afuera, lo que vamos a hacer es invertir los puntos, es decir, hacer la aplicación que envía Z a 1 entre Z. A cada raíz le tomamos su inversa y obtenemos esto. Este es el Katz invertido, que bueno, se ve parecido. Este es el Weyl invertido. Ahora los puntos de afuera están adentro y bueno, esto es como que la inversa del uniforme del disco, digamos. Y lo que queremos entender es lo que pasa dentro del disco. Bueno, otra vez estamos viendo que hay una especie de conjunto de puntos que hemos dicho que es un proceso puntual o configuraciones de puntos aleatorias. Análogamente a la definición que hicimos para configuraciones en C, podemos definir configuraciones en el disco de centro 0 y de radio 1. Pero ahora, para hablar de qué va a ser finito, no es que son configuraciones de puntos finitos. Lo que pasa es que tenemos que para cada disco, incluido estrictamente, bueno, cuya clausura, digamos, está incluida en este disco abierto, la cantidad de puntos en Z intersección el disco es finita. Bueno, es decir, esto se cumple para R estrictamente menor que 1. Eso es importante. O sea, van a ver, puede ser que una configuración de puntos, en nuestro caso, el disco, una configuración de puntos sea infinita, o sea, tengo una cantidad infinita de puntos, pero los puntos se van a acumular solamente en el borde, es decir, en la circunferencia. Muy bien. Luego, recordemos que eran los polinomios de Katz, estos son los polinomios de Weyl, y definamos esta serie que podemos ver que va a darnos una función en el disco de centro 0 y radio 1. Esta serie podemos demostrar que tiene radioconvergencia 1, casi ciertamente, si eso tiene sentido. Luego lo que podemos ver es que las inversas de las raíces de capa n que están en este disco convergen a los ceros de capa, que bueno, ya están en este disco porque este capa solo tiene sentido en el disco.
y las inversas de las raíces de omega n, normalizadas, o sea, multiplicadas por raíz de n en este caso. En el disco convergen también a los ceros de capa. Es decir, el comportamiento aquí y aquí es el mismo. Es la misma en el límite. Vemos aquí el mismo comportamiento que lo que hay acá. Y en realidad aquí afuera también tenemos lo mismo. Salvo que es por una inversión. Muy bien. Por último, algo que me parece interesante, bueno, en el caso de los otros límites que teníamos de el comportamiento microscópico de las raíces de polinomios de Weil o de autovalores de matrices de Ginibre, hemos visto que hay cierta invariancia bajo traslaciones, pero en este caso estamos en un disco. Tenemos un proceso puntual que está formado por los ceros de capa en el disco. Lo interesante es que este proceso puntual es invariante bajo transformaciones de Möbius del disco, es decir, transformaciones conformes, holomorfas, biolomorfismos del disco. Para entender esto, lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, la esperanza de este producto, que es la covarianza. Bueno, por la misma definición del kappa, recordemos que es la suma de A sub k por z a la k. Esta esperanza de producto es la suma de las esperanzas, pero A sub k y A sub L son independientes y k es diferente de L. Entonces, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, que es 0. Para k diferente de L. Nos queda solo los términos k igual a L. Y esta suma es 1 entre 1 menos z w conjugado. Muy bien. Ahora tomemos una transformación de Möbius del disco. Bueno, en verdad podemos escribirla de forma muy explícita como este cociente. Es una transformación conforme, es una función que se puede escribir de esta forma, donde A y B son números complejos y norma de A al cuadrado menos norma de B al cuadrado es igual a 1. Es una manera de escribir estas transformaciones del disco. Ahora, lo que pasa es que si hacemos la esperanza de capa de T de Z por capa de T W conjugado, es decir, introducimos aquí, en lugar de Z ponemos T de Z, y en lugar de el W aquí ponemos T de W, claro que no se fue, T de W, bueno, aquí ponemos el T de W, claro que lo ponemos conjugado, ponemos la fórmula que hemos dado aquí, y podemos darnos cuenta que esto nos da la expresión que vemos acá. Muy bien. Bueno, esto es un cálculo no tan largo, pero tampoco tan corto. Y vemos este 1 menos zw conjugado, que es lo mismo que aparece aquí. Y hacemos lo que hemos hecho en el caso de polinomios de Weil. Introducimos este término a la izquierda. Y nos damos cuenta que esta función tiene la misma distribución que kappa. Es decir, bueno, y nos damos cuenta también que esta función tiene los mismos ceros que la función kappa de t de z. Es decir, los ceros de kappa tienen la misma ley que los ceros de kappa de t de z. El límite, o sea, el límite que habíamos obtenido aquí, ceros de kappa, entonces es invariante bajo transformaciones conformes o transformaciones de Möbius, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto y qué me interesa realmente que tengan en mente? Bueno, primero, había una noción extraña de método de Laplace que, que varios de ustedes ya conocen, que pueden buscar
ahorita en Wikipedia, si desean. Y esta noción de método de Laplace se generaliza para nuestro caso y para muchos otros casos en probabilidad. Y es algo que se conoce como grandes desvíos. Esta noción de grandes desvíos explica por qué tenemos, en los casos que hemos visto, que aparece la medida uniforme en el disco, en el círculo, o la medida uniforme en la circunferencia. Por otro lado, vimos el comportamiento microscópico, es decir, vimos el caso de Ginibre, autovalores de Ginibre y raíces de Weil. No dijimos ningún rescalamiento y vimos qué es lo que pasa. Entonces definimos una noción de procesos puntuales, de configuraciones de puntos aleatorias. Y lo que dijimos es que tiene un límite, hay cierto proceso puntual límite, pero son dos procesos puntuales que son invariantes bajo traslaciones. Y en verdad también se puede ver que estos procesos son diferentes, no son los mismos. Lo que pasa en Ginibre es diferente a lo que pasa en Weil. Y algo interesante, al menos para mí, es que son objetos que son invariantes bajo traslaciones. Y en el otro caso, en el caso lo que llamo outliers, que son los puntos que están, en este caso, en el caso de Weil, que están afuera del disco, hemos visto que aparece un solo proceso puntual, que es invariante, y eso es algo muy interesante para mí también, que es invariante bajo transformaciones de Mobius, es decir, transformaciones conformes del disco. Y describe el comportamiento de lo que pasa en el caso de Katz y de Weil fuera del disco. Bueno, en el caso de Katz también describe lo que pasa dentro del disco. Muy bien. Ese es el resumen y bueno, si quieren saber más sobre estos temas, tenemos grandes desvíos, que es método de Laplace, esencialmente, y que es un tema bastante desarrollado últimamente en probabilidad. Es interesante, depende del enfoque que le den y los intereses que tengan, pero por un lado es útil en probabilidad para poder demostrar muchas cosas, y por otro lado, en el punto de vista estructural, que me interesa a mí, tiene bastante estructura. Hay bastantes objetos interesantes, naturales, digamos, cuando hablamos de grandes desvíos. Entonces, los libros que les recomendaría, si les interesa esto, es este de aquí. Bueno, este de aquí es el estándar de Denbo y Zeitouni, que es Large Deviations, Techniques and Applications. Es un nuevo estándar, es bastante grande, tiene bastantes temas, y es como se enseña bueno, en varias maestrías, digamos, en probabilidad. Y uno que no es tan estándar, que es el de Dupuis y Ellis, que es otra manera de ver grandes desvíos que a mí me agrada bastante, que se llama Weak Convergence Approach to the Theory of Large Deviations. Bueno, esa es la parte clave, que es Weak Convergence Approach, que es algo que no es tan canónico en la teoría de grandes desvíos, pero que es bastante natural. Luego, hablamos de funciones aleatorias y hablamos sobre estas cosas que tenían determinantes, extraños, confusos determinantes. Bueno, lo que pasa es que estos determinantes dan lugares a procesos puntuales que se llaman procesos determinantales. Y que hay toda una teoría que se ha desarrollado últimamente y que sigue desarrollándose. Entonces, si queremos ver sobre estos dos temas, les recomendaría este libro que es más o menos corto, que es bueno, ceros de funciones gaussianas analíticas, que es lo que teníamos. Analítica en el sentido de holomorfas, son funciones holomorfas aleatorias gaussianas, y procesos determinantales, como en el caso de Ginibre, que teníamos un proceso puntual asociado a ciertos determinantes. Y que, bueno, solo si les interesa, esta noción de proceso determinantal tiene bastante estructura, es bastante interesante, no solamente porque es útil, al menos para mí, es porque tiene bastante estructura algebraica y aparece en diferentes casos, a veces hasta de manera mágica.
Y por último, para algo más general sobre procesos puntuales, si les interesa hablar de puntitos y ejemplos más clásicos, porque en esta exposición no he dado ejemplos clásicos, he dado raíces y autovalores, que no es lo más clásico que hay. Hay ciertos procesos puntuales mucho más clásicos, que son los procesos de Poisson, que, bueno, que pueden ver en Wikipedia si desean. Un libro importante en procesos puntuales es este aquí, de Kallenberg. Que, bueno, lo que pasa es que los procesos puntuales son configuraciones de puntos aleatorias, pero una configuración de puntos también la podemos ver como una medida, que a cada punto le asocia, a cada punto de esa configuración de puntos le asocia la medida 1. Y por eso hablan de random measures. Al final son medidas aleatorias. Pero no necesitamos hablar de medidas realmente para hablar de configuraciones de puntos. Pero es útil hablar de medidas igual. Y natural al final. Y bueno, espero que les haya agradado un poco estos temas. Son ha sido bastante información. Eh, Han habido ciertos ejercicios que, bueno, si les interesa, pensaba enviarlo antes, pero se me olvidó. Este, pero si les interesa, no sé si puedo compartirlo también por aquí, por el chat. Les envío las diapositivas para que vean los ejercicios si quieren ver, porque son algunos son difíciles, pero de todas maneras están en los libros que les he mencionado. La idea es que intenten hacer los ejercicios hasta que se cansen, y cuando se cansen ya ven el libro. Al final, bueno, es lo que yo hago. No necesariamente me salen ejercicios, pero al final intento, me aburro y ya lo veo. Y a veces me salen, claro, pero no siempre. Y bueno, espero, bueno, si tienen alguna pregunta, lo que sea, me la pueden hacer y les agradezco por escucharme y por interesarse en el tema. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Y como dijo, pueden realizar algunas consultas que tengan, realizar preguntas. Eh, bueno, yo tengo una. Muchas veces, bueno, probabilidad se utiliza bastante en varias cosas de física, en economía, bueno, en distintas otras áreas, ¿no? No sé si esto tenga algo, una aplicación directa. Ya, ese tema está relacionado mucho con física. No sé si con economía. Depende. El tema de matrices aleatorias en general sí está relacionado con estadística. No estoy seguro si con economía, pero con estadística sí. Con física de todas maneras. Y este tema de matrices aleatorias y polinomios aleatorios o funciones analíticas aleatorias o holomorfas aleatorias sí está relacionado con física, bastante. Con mecánica cuántica más especialmente. Muchas gracias. Hola, Jaffer, yo tengo una pregunta. Hola, hola, John, un momento, han escrito en el chat. Sí, claro, claro. Dice, ¿este tema se puede modelar en algún software como MATLAB o Python? Ya, sí, modelar, como lo que dije de matemática, se refieren a los puntos, sí, en MATLAB y en Python sí. En Python sí lo he hecho, en MATLAB yo no conozco, pero de todas maneras se puede. Bien, John, Sí. eh, Hola, David. Bueno, buenas noches. O bueno, buenas tardes allá, pero em, Buenas tardes. yo tenía una duda, más que todo una curiosidad con respecto a esta técnica de grandes desvíos. Yo quizás en una primera vista acerca de esto, he reconocido que el objetivo es como medir qué tan lejos estamos de la media.
no sé si esta técnica qué tan importante es, porque bueno, ahorita estoy estudiando un modelo de mecánica estadística donde se aplica un nuevo límite termodinámico y dentro de este paper dice que utilizamos métodos de grandes desvíos para probar la existencia de este límite termodinámico. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan útil o en qué casos has utilizado las técnicas de grandes desvíos? Claro, al principio, cuando hablamos de grandes desvíos, cuando nos presentan grandes desvíos, ya conocemos la convergencia y al conocer la convergencia vemos qué tanto se desvía de este límite. Entonces, la probabilidad de que esté lejos del límite, cómo decrece exponencialmente. Eso es lo estándar. Pero en estos casos, los que he mencionado, por ejemplo, es uso realmente grandes desvíos. O sea, primero demuestro grandes desvíos y después demuestro convergencia. Es decir, los grandes desvíos implican la convergencia. Entonces, en el caso del límite hidrodinámico, me imagino que también puedes demostrar un principio de grandes desvíos antes de demostrar que hay límite hidrodinámico. Y luego ese principio de grandes desvíos debería implicar la convergencia. Aunque no estoy seguro si sea más sencillo, o sea, depende, ¿no? A veces es más sencillo uno y a veces es más sencillo el otro. Ya veo. Y cuando dice técnicas de grandes desvíos, ¿se refiere cómo poder hallar cotas de algunas inigualdades o algo por el estilo? Sí, cuando dicen principio de grandes desvíos es algo específico, ¿no? Principio de grandes desvíos tiene una definición específica que la puedes encontrar en Wikipedia. Pero cuando dicen técnicas de grandes desvíos, sí, es lo que tú dices, es cotas, probabilidad de que la diferencia sea mayor que epsilon, esta probabilidad es menor o igual que la exponencial de algo. Esas técnicas de grandes desvíos, cuando usan ese tipo de argumentos. Bien, genial. Creo que la referencia que has dado me va a ser súper, súper útil. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, Voy a guardar el código para compartirlo. Pero lo tengo ya, no, lo tengo en matemática, pero en Python puedo hacerlo en Python también, si desean el código. ¿Me pueden escribir tal vez a mi correo? Voy a dejar mi correo aquí y les envío el código. Ya. muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Vuelva nuevamente, ¿no? Es un tema muy interesante, un tema nuevo creo que para la mayoría de nosotros. Ujú. Y Gracias. aquí estaríamos terminando esta charla. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos.